Vimos en los programas anteriores que Pablo nunca negó la vigencia de la Torá y por el contrario, él afirmó en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿A qué se refería Pablo con esta cita? Acompáñame a descubrirlo. Estamos listos para comenzar un nuevo programa de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana y te invito a tomar nota y enviarnos cualquier pregunta o inquietud que tengas. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Pues con un saludo también muy cariñoso para todos. Aquí feliz de volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Muy bien, comencemos. Liliana, en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y vimos en los programas anteriores que la palabra fin es propósito. ¿Cómo podemos encontrar a Jesús, Yeshua, en la Torá? Bueno, hoy vamos a comenzar realmente un tema que yo sé que va a ser de mucho impacto para la mayoría del pueblo creyente. Encontrar a Yeshua en la Torá nos va a llevar a descubrimientos que nos van a fortalecer la fe. Muy importante que nosotros entendamos en las mismas palabras de las escrituras que Yeshua que el fin de la Torá es encontrar a Yeshua. Por ejemplo, en Juan 5:39-40, el mismo Yeshua dice, ustedes diligentemente estudian las escrituras porque les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la escritura da testimonio de Yeshua. En el Salmo 47 dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Este texto del Salmo 40 está confirmado en Hebreos 17, cuando repite, toma esta misma cita y nos dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el libro nosotros tenemos que encontrar a Yeshua, que era lo que Pablo nos decía muy claramente. En Lucas 24:25 nos dice, por ejemplo, entonces les dije, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras decían de él, de Jesús. ¿Desde dónde comenzaron? Estamos hablando de la aparición de Yeshua a los discípulos de Maús. ¿Desde dónde empezó Yeshua a mostrarse a ellos? Desde Génesis. En hebreo, la palabra Bereshit, que es la palabra para el libro de Génesis. Y también en Lucas 12, 24, 44, nos dice Yeshua, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá. Por lo tanto, encontrar a Yeshua en la Torá es importantísimo porque nos va a abrir los ojos como se los abrió a los discípulos de Emaús. Ahora vamos entonces a ver cómo empezamos a encontrar a Yeshua en la Torá. Para hacer esta conexión, es muy interesante que veamos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, porque en este capítulo 1 de Juan nos hace una relación directa al libro de Génesis o de Bereshit, cuando nos dice que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios y que el verbo era en el principio con Dios. Bueno, esto no tenemos que discutirlo, esto lo entendemos y lo creemos, pero el verso 3, mire lo que nos dice. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es la primera revelación que nos da acá? Primero, que Yeshua, que es el verbo, la palabra de Dios hecha hombre, estaba en el principio, estaba en el Bereshit.
que estaba con el Padre, estaba con Dios, estaba con Yahweh, y que el verbo dice, y la palabra era Yahweh, era Dios. Entonces, y nos dice que estaba en el principio y que todo, y la primera cosa que nos advierte es que él es el creador. Esto lo podemos confirmar en Colosenses 1:15, cuando nos dice que Yeshua es la imagen visible de el Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, lo primero de la creación fue Yeshua. Dice, porque en él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Pongan atención a esta frase. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, todo fue creado por medio de quién? De Yeshua y para Yeshua. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Es decir, Yeshua es anterior a la creación y todas las cosas subsisten por Yeshua. Él que es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Pablo nos está confirmando acá la presencia de Yeshua desde antes de la creación, y cuando ya el Eterno nos revela la creación, la presencia de Yeshua que vamos a ver en esta primera parte del programa. En Miqueas 5:2 también nos confirma que el que iba a nacer en Belén Efrata, que era pequeña para estar entre las familias de Judá, sería el Señor de Israel, y sus salidas serían desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros nos vamos a Génesis 1, nosotros tenemos, lo primero que tenemos que encontrar es a Yeshua, porque él en la palabra nos está diciendo que él es el principio. Entonces, cuando nosotros venimos a Génesis 1 o Berechit 1, encontramos las mismas palabras con las que empieza, curiosamente, el Evangelio de Juan. En el principio, otra vez, aquí en Berechit o en Génesis nos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros lo leemos en hebreo, recuerda que estamos buscando las raíces hebreas de nuestra fe. Cuando lo buscamos en hebreo, encontramos algo que es muy importante, que es, si lo leemos en hebreo, esta primera frase, Berechit bara Elohim, Aleph Tab Hashemaim, Be Aleph Tab Haaretz. ¿Eso qué quiere decir? Que en hebreo, cuando diría, en el principio, Elohim, Aleph, nos habla de Elohim, Aleph Tab cielos y Aleph Tab tierra. Aleph Tab, recuerden que son las dos palabras en hebreo que después en griego fueron traducidas como el alfa y la omega, el principio y el fin. En Juan 1 nos dice que él estaba en el principio. Entonces, hay muchos puntos que nosotros empezamos a descubrir acerca de esta primera aparición. Aleph Tab, nosotros vamos a tener programas, espero que tengamos programas posteriores específicamente sobre el misterio de Aleph Tab. Pero en principio yo quiero compartirles a ustedes algo que realmente de una manera visual nos habla de este primer punto en Génesis, que nos dice que nos habla de Aleph Tab tierra, y Aleph Tab cielos y Aleph Tab tierra. Cuando nosotros vamos al paleo hebreo, que era el hebreo más antiguo, nosotros encontramos que la palabra Aleph que significa cabeza o jefe, está representada como una cabeza, digamos como una cabeza de toro. Es la representación de la letra Aleph. Y la letra Tab, muy, muy especialmente, que significa pacto, es una cruz. O sea que esto, Aleph Tab, relacionado con el Padre, que es la cabeza, con Yeshua en la cruz, ya nos está a nosotros
hablando de lo que es el plan del Eterno. Un plan con Elohim en los cielos y en la tierra. Ahora, más adelante, como les digo, ya esperamos poder hacer un estudio sobre Aleph Tab, pero es muy interesante que la palabra nos dice en Isaías 44:6 que el Eterno es Aleph Tab, pero la palabra nos dice también en Apocalipsis 21:6 que Yeshua es Aleph Tab. Quiere decir que los dos son Aleph Tab, los dos son el principio y el fin, los dos son el alfa y la omega, como se diría en la traducción griega. Estamos hablando de una unidad que comienza el mundo y estamos hablando de Yeshua que sale del Padre y Yeshua sale en el primer día de la creación. Por eso leímos que Pablo dice que es el primogénito de toda creación. ¿Cómo lo encontramos? Volvamos otra vez a Juan 1 para ver cómo fue el primogénito de la creación. Juan 1 nos dice, ya lo vimos, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todo fue hecho por él, ya lo vimos, él es el creador. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De cuáles tinieblas nos está hablando? De las tinieblas que había, que leemos nosotros en Bereshit, en Génesis. Dice que todo estaba cubierto por tinieblas y la luz viene a separar la luz de las tinieblas. Entonces nos dice en el verso 5 de Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigue diciendo el verso 6, nos habla de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio de la luz. Nosotros, si seguimos leyendo los evangelios, lo encontramos a Juan el Bautista dando testimonio de quién es Yeshua. Dice, a fin de que todos creyesen por él. Dice el verso 8 que él no era la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino que iba a dar testimonio de la luz. Y en el verso 9, aquella luz verdadera, ¿de quién está hablando ahora? De Yeshua, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Recuerden, creador, pero el mundo no le conoció. Entonces, cuando volvemos otra vez a Génesis y unimos estas mismas palabras, vemos la primera aparición muy gloriosa de Yeshua. Él, cuando nos dice en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 3 dijo Dios, dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién es esa luz del primer día? Ya no lo está diciendo Juan. Y Juan el Bautista vino a dar testimonio de esa luz. La luz del primer día es Yeshua. Yeshua es esa luz que salió del Padre, es una emanación del Padre en el primer día. Por eso nos dice que es el primogénito de toda creación. Hay puntos que son muy interesantes de estudiar alrededor de esta palabra luz. Pero le resumo uno que a mí me parece que es muy impactante. La palabra para luz en hebreo, aquí cuando habla de la luz del primer día, está compuesta por las letras Aleph, Bab y Resh. Pero en el día 4, cuando ya se crean el sol y la luna, la palabra luz no tiene la letra Bab. ¿Eso qué significa? Ya, porque que es diferente la luz del primer día a la luz del sol y de la luna, porque en el primer día nos está hablando de Yeshua. Y muy especial que la letra Bab en hebreo significa clavo, algo que une. Para nosotros los que creemos en Yeshua, la palabra clavo, recordemos las manos, los pies traspasados de Yeshua. Es decir, que todo lo vamos conectando dentro de esa misma
la vamos conectando dentro de ese primer día. La luz del primer día es Yeshua, sin duda alguna. La luz imperfecta del sol y de la luna vienen para todos y viene en el cuarto día. Pero la luz del primer día solamente viene para aquel que quiere separar de su vida las tinieblas de la luz. Por eso en la palabra nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Y nosotros vemos, por ejemplo, que en la Nueva Jerusalén, Yeshua vuelve a ser la luz del primer día. Eso lo vamos a encontrar si nosotros estudiamos la Nueva Jerusalén. Entonces, el Eterno separó a través de Yeshua la luz de las tinieblas. El mismo proceso que hace con nosotros. ¿Qué nos dijo Isaías 9:2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando nosotros venimos a Yeshua, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida estaba llena de tinieblas. Pero Yeshua entra como esa luz que separa las tinieblas de la luz. Él nos saca de las tinieblas y Él hace resplandecer la gloria del Padre en nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías 49, cuando el Eterno le habla del siervo sufriente, que es Yeshua, que dice que poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel, y te di por luz a las naciones, para que sean mi salvación hasta en lo último de la tierra. Entonces, encontramos a Yeshua en ese primer día. Yeshua es esa luz del primer día. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, dice, pero el mundo no le conoció. Esa luz estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que recibimos a Yeshua, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí sí ya nos aclara. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay. Muy bien, Liliana. Ahorita tocaste un versículo en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que creen, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entendemos que en algunos versículos de la Biblia, Dios le dice hijos a los israelitas, como lo dice Deuteronomio 14:1, hijos de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué cuando recibimos a Jesús se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque, fíjese, esa pregunta nos resume inclusive los programas anteriores donde hablamos de identidad. Porque Yeshua, al ser la luz del mundo, el Eterno escogió a Israel como su pueblo. Todo el que recibe a Jesús en su vida, a Yeshua en su vida, es hecho hijo de Dios, es decir, es hecho ciudadano de Israel, como nos dice Efesios 2, desde el 11 hasta el 21. Ustedes lo pueden confirmar allí, lo pueden confirmar en Romanos, en los programas anteriores, pero nos está hablando, aquí es donde nos aclara que cuando nosotros recibimos esa luz del primer día en nuestra vida, nosotros entramos a ser parte de la familia del Eterno, que es el pueblo de Israel, seleccionado como su pueblo, como sus hijos para siempre. Entonces, esa es de las revelaciones más hermosas que tenemos actualmente y que la vamos a complementar a lo largo de estos estudios. ¿Este versículo tiene que ver algo con las ovejas perdidas de Israel? Lógico, porque nosotros estábamos perdidos, nosotros nos habíamos vuelto gentiles, que significa también paganos, sin Dios. Si ustedes leen Efesios 2, ustedes van a ver que la palabra gentil es sin Dios, sin promesas, sin Dios en el mundo. Entonces, nosotros estábamos perdidos en el mundo, en el pecado,
la luz nos resplandeció, la luz del primer día nos resplandeció y el Eterno nos trae, que está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos trae y nos da la ciudadanía de Israel, como dice Efesios 2. Ok, ok. Entonces, somos Efraín, que regresa a casa. Somos esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Siempre recordemos que Yeshua dijo en Mateo 15:24, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo el que recibió a Yeshua es casa de Israel. La luz le resplandeció, esa luz del primer día nos resplandeció. Por eso dice que nos dio Yeshua la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por sangre ni por voluntad de carne, no porque tengamos o no un origen, digamos, o judío o de alguna tribu especialmente, no, sino porque esa luz resplandeció y nosotros fuimos hechos de nuevo parte de esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Ok, muy bien, Liliana. Se refiere también, hijos de Dios, a los gentiles, a los que no son de la casa de Efraín. Es que de tal manera amó Dios al mundo. Esto es muy importante que se entienda. Esa luz es para todo el que quiera en el mundo, todo el que andaba en sombra de valle de muerte, todo el que andaba en oscuridad. Cualquier persona no tiene que tener sangre israelita. Por eso el mensaje tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Recuerde que hay un plan donde el Eterno repartió a su pueblo por todo el mundo. Así que hay una cantidad de descendientes que ni sabemos o ni saben que tienen un origen israelita, pero no se necesita. Cualquier persona que recibió a Jesús en su vida fue hecho hijo de Dios. Hijo de Dios significa que es parte del pueblo de Israel, que es parte de la casa de Israel. ¿Por qué específicamente la casa de Israel? Porque Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está la casa de Judá, que siempre ha estado con el Padre. Está la casa de Israel, que estaba perdida. Pero volvemos acá al punto muy importante, al punto que nos centra hoy en la enseñanza, que Yeshua, la primera aparición de Yeshua es como la luz esa luz del primer día que separa de las tinieblas. Por eso cualquier persona en el mundo que quiera dejar atrás las tinieblas y quiera venir a la luz admirable, entonces es bienvenido y tiene la ciudadanía a través de Yeshua. Es lo que nos dice la misma escritura. Nos dice que en Efesios nos dice que antes no teníamos la ciudadanía de Israel, pero si siguen leyendo a partir del verso 12, 13, 14 de Efesios 2, van a ver que con Yeshua de los dos pueblos hizo uno, de la casa de Judá y la casa de Israel. Va a ser un solo pueblo y nos da la ciudadanía de Israel, nos hace conciudadanos de los santos. Así que confirmamos Juan 1 con Génesis 1 y encontramos por primera vez a Yeshua en la Torá y lo encontramos de la manera como nosotros lo encontramos en la vida misma. Porque cuando estoy segura que todos los que tuvimos un encuentro con Jesús real y genuino, que lo pedimos de todo corazón, que nos arrepentimos de la vida que llevábamos, que queríamos servirle al Dios de Israel, esa luz resplandeció en nuestras vidas, aunque no entendiéramos todavía que era la luz del primer día. Así es como vamos a ir descubriendo muchos de estos secretos de la Torá que nos van a llenar de gozo porque nos hacen saber que somos parte de ese pueblo del Eterno, del plan del Eterno, del corazón del Eterno. Nosotros somos importantísimos para el Eterno, tan importantes que envió a su Hijo a buscarnos, envió su propia palabra, su imagen visible, a buscarnos a nosotros y esa luz del primer día resplandeció en nuestras vidas. Ok. Hoy hemos visto que Génesis 1 y Juan 1 hablan del mismo tema. Entonces, ¿en qué otra parte de la Torah podemos encontrar a Yeshua? Bueno, yo los quiero invitar para que de aquí en adelante vamos a tener una serie
de programas como este de hoy, donde vamos a encontrar a Yeshua en la Torá, en toda la Torá y en el Tanakh. El Tanakh es lo que nosotros llamábamos completico el Antiguo Testamento. Así que vamos a hacer varios programas donde vamos a encontrar a Yeshua en las partes menos esperadas. Yo espero que ustedes estén atentos a los programas siguientes porque tenemos mucho que descubrir, cosas, secretos de la palabra que nos llenan a nosotros de fe y de esperanza y de gozo y de amor por el Todopoderoso. Muchas gracias, Liliana, por toda tu enseñanza. Se terminó el tiempo. Nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom. Shalom para todos. Muchas bendiciones. Los esperamos en el próximo programa. Bendiciones. Seguiremos encontrando a Jesús desde el primer libro de la Biblia, como lo es Génesis. Serán extraordinarios y sorprendentes los descubrimientos que tendremos en nuestro próximo programa. Shalom. Bendiciones.